Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema número 4, diagnóstico económico financiero de la empresa. Vamos a analizar, o vamos a comenzar viendo el análisis de la situación económica financiera de empresas. ¿Qué es el análisis financiero? Es el estudio pormenorizado de todas las cuentas que intervienen en el movimiento económico financiero en forma positiva o negativa de los resultados. Entonces, en esta parte, lo que hacemos los analistas financieros es evaluar, analizar todas las cuentas que van a intervenir en el movimiento económico financiero, que estos están reflejados, obviamente, a través de los estados financieros. Existen diversos métodos de análisis financiero. De entre los más comunes y los más utilizados son los siguientes: el método vertical, conocido como porcentajes; el método horizontal, que ve el aumento y disminución, crecimiento o decrecimiento; y el método de los ratios o razones financieras, también llamado coeficiente financiero. ¿El método vertical en qué consiste? El método vertical consiste en analizar de manera porcentual los estados financieros. Vamos a explicarlo con detalle. Tenemos el balance general. El balance general, ya sabemos la composición: activo, pasivo y patrimonio. En este método vertical, lo que hacemos es colocar de manera vertical todos los componentes del balance, uno tras otro. Primero el activo, el pasivo, el patrimonio, o mantenemos la estructura original: activo, pasivo y patrimonio. Vamos a igualar a 100% el total activo y a 100% el total pasivo y patrimonio. De ahí hacia arriba comenzamos a sacarle el porcentaje correspondiente y lo vamos a expresar todo en porcentaje. De tal manera, cuando uno lee un balance general, lo va a leer en términos porcentuales. Diremos, por ejemplo, que las cuentas del activo, efectivo y equivalente efectivo, representa pues el 10% del total del activo. Las cuentas por cobrar comerciales representan el 15% del total del activo. Todo expresado en porcentajes, tomando como 100% el total activo. Del mismo modo, en el lado del pasivo y patrimonio. Todas las cuentas, todos los rubros del pasivo y patrimonio serán determinadas en base al 100% que sería el total pasivo y patrimonio. De tal modo que podamos comparar también un balance del año 2010. Podemos comparar con un balance del año 2009, 2008, si se quiere, en términos porcentuales. Y podemos decir, ¿no?, cuál ha sido el incremento, cuál ha sido la variación de un año a otro año, pero en términos porcentuales. Si ha aumentado o ha disminuido las cuentas por cobrar comerciales, con referencia al año 2009, el año 2010. Puede ser también las cuentas por pagar comerciales, si se ha aumentado o disminuido en términos porcentuales, también referente a los 2 años. Este método vertical, entonces, consiste en expresar los estados financieros, el balance general, todo en términos porcentuales. Del mismo modo, se hace el estado de ganancias y pérdidas, donde el 100% vendrá a ser las ventas netas, ¿no? Y de ahí hacia abajo. 100% las ventas, sacamos el porcentaje correspondiente para el costo de ventas, los gastos operativos, los gastos financieros, etcétera, etcétera, hasta determinar la utilidad neta. ¿Qué porcentaje representa la utilidad neta con relación a las ventas netas? ¿Ok? Entonces, el balance es 100% activo, 100% pasivo y patrimonio. Y de ahí hacia arriba, los porcentajes correspondientes. En el estado de ganancias y pérdidas partimos de las ventas hacia abajo, tomando como 100% las ventas. Y de ahí vamos aplicando los porcentajes. Esto lo vamos a ir viendo en un caso práctico que lo haremos al finalizar este tema. Luego tenemos el método horizontal: aumento, disminución, crecimiento, decrecimiento. Acá también vamos a sacar las variaciones que existen pues entre un periodo y otros periodos comparables.
de manera horizontal. 2 años, 3 años, vamos viendo cuál es la tendencia en referidas cuentas de referidos rubros, si ha aumentado o ha disminuido en cantidades correspondientes. El tercer método, el método de ratios, razones o coeficientes financieros, consiste pues en comparar cantidades de un mismo estado financiero o de 2 estados financieros. Vamos a ver ya con más detalle el análisis vertical. El análisis vertical es una herramienta de análisis financiero, la cual es sumamente útil porque permite comparar un rubro específico con respecto al total al que pertenece. Su aplicación se puede visualizar en el balance general y en el estado de ganancias y pérdidas en las columnas referente a los porcentajes. Eso es lo que acaba de mencionar. Balance y estado de ganancias y pérdidas expresado todo en porcentajes. Eso es el análisis vertical. Análisis horizontal. El análisis horizontal es sumamente importante cuando se trata de detectar las tendencias del comportamiento a través del tiempo de las partidas que forman parte de los estados financieros. O sea, cómo se va desenvolviendo de un periodo a otro periodo determinada rubro del balance, por un ejemplo, o del estado de ganancias y pérdidas. Nos va a permitir ir comparando si aumenta, disminuye, cómo ha sido el desenvolvimiento en los últimos años de una determinada partida del balance. La aplicación típica de este esquema se puede visualizar también en el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. En la columna referente a la variación de 2 años consecutivos, que para nuestro caso puede ser el año 2010 y el 2009, ¿no? Comparamos el balance general del 2010 y el 2009, o el 2011 con el 2010 y el 2009, 3 periodos comparables, y vamos a determinar cuál ha sido la tendencia del rubro cuenta por cobrar comerciales, cuenta por pagar comerciales, si aumentó, disminuyó las cuentas por cobrar, si aumentó o disminuyó las cuentas por pagar. Entonces, este análisis nos va a permitir viendo ese movimiento, las tendencias. Tenemos luego el análisis de ratios o razones financieras, también llamado coeficientes financieros. El análisis financiero a través de razones financieras consiste en relacionar una cifra con otra dentro de un mismo estado financiero o entre los estados financieros de una empresa, las cuales permiten ponderar y evaluar los resultados de las operaciones de la empresa. Entonces, cuando hablemos de ratios o razones financieras, va a consistir en relacionar 2 rubros de un mismo estado financiero, que podría ser el balance, o rubros de balance con alguno de los estados de ganancias y pérdidas para determinar la razón o el resultado de dividir 2 cantidades. Y eso habrá que analizarlo por separado, uno tras uno. Las razones financieras derivadas del cálculo de los estados financieros están comparadas con los datos del sector económico donde se desenvuelve la compañía. Existen indicadores por rubro de empresas, ¿no? Habrá unos indicadores base para, por ejemplo, las empresas industriales de un determinado rubro, que será como una especie de patrón para las demás empresas, ¿sí? Y de ahí nos sirve para ir midiendo, ir calculando cómo ha sido el desempeño de nuestra propia empresa. Los ratios o razones financieras, vamos a ver la importancia que tienen estos. Proporcionan información sobre la gestión de la empresa. Primera importancia. Segundo, proporcionan información sobre si la inversión de los accionistas es rentable. Tercero, permiten la realización de comparaciones que no son posibles en valores absolutos. Uniformizan la información relativa de diversas empresas o de años distintos de la empresa, facilitando su análisis. Revelan información sobre los puntos débiles de la empresa y posibilitan la toma de decisiones correctivas. ¿Ok? Los ratios se clasifican en 4 grandes grupos. Como les mencionaba en la unidad anterior, o el tema anterior, ¿qué cosa es lo que le interesa saber
a los inversionistas. ¿Qué es lo que quisiera saber la persona que tiene un negocio y contrata a su contador? ¿Qué cosa quiere escuchar del contador? Pues, o del gerente financiero de la empresa. Al que invierte, no le interesa, valga la redundancia, cómo se llevó la contabilidad, si se usó manualmente, si usó software contable o si está usando el sistema electrónico. No. Lo que quieren saber los inversionistas, la persona que ha puesto el dinero, es si su inversión es rentable, si su empresa tiene liquidez, si su empresa es solvente y cuál es la gestión, cómo ha sido la gestión de la empresa. Estos son los 4 grandes grupos en la que se divide también los ratios financieros. O sea, habrá ratios que midan la liquidez de la empresa, ratios que midan la rentabilidad de la empresa, ratios que midan la solvencia de la empresa y habrán ratios o razones financieras que midan la gestión de la empresa. ¿Cuál ha sido la gestión? Entonces, a través del análisis o la aplicación de estas razones o ratios financieros, vamos a dar como resultado a esta respuesta, obtener respuestas a estas preguntas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con ratios de liquidez. ¿Qué cosa muestran los ratios de liquidez? Los ratios de liquidez o razones de liquidez muestran la capacidad que tiene la empresa de enfrentar sus deudas al corto plazo. Eso es lo que muestran los ratios de liquidez. ¿Y cómo sacamos los ratios de liquidez? Existen ratios distintos de liquidez. Vamos a hablar del primero, llamado liquidez corriente o liquidez general. Consiste en dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Total activo corriente entre total pasivo corriente. ¿Ya? Eso mide la liquidez corriente que tiene la empresa para afrontar sus obligaciones al corto plazo. En otras palabras, con todo lo que tengo en activo corriente, si me permite a mí cubrir mis obligaciones corrientes. ¿Ya? Eso es liquidez general. ¿Hasta qué punto, hasta qué porcentaje puedo cubrir mis obligaciones con lo que tengo como pasivo corriente? Acá lo recomendable es que sea mayor a 1. ¿No? Mayor a 1. Luego tenemos la otra razón financiera de liquidez también llamada liquidez ácida o liquidez severa. En este ratio, en esta aplicación de este ratio, ¿qué hacemos? Al activo corriente le vamos a restar aquellos activos de demora en convertirse en disponible. Por ejemplo, son las existencias, también los gastos pagados por anticipado. Todo eso dividido entre pasivo corriente. Entonces, activo corriente menos existencia, menos gastos pagados por anticipado, dividido entre pasivo corriente. El resultado nos va a dar el grado de liquidez ácida. Establece la relación entre los fondos disponibles más los efectos de fácil realización contra las obligaciones corrientes. Entonces, acá me va a permitir a mí medir la capacidad que voy a tener o que tengo para poder cubrir mis obligaciones al corto plazo, pero con lo que tengo como disponible y exigible. No estamos considerando ni los activos realizables, que son las existencias, ni los gastos pagados por anticipado. Solamente estamos considerando la capacidad que voy a tener yo para afrontar mis obligaciones a corto plazo con lo que tengo en mi cuenta 10 y mi cuenta 12, el exigible. Pero si queremos ser más estrictos con la liquidez, aplicamos la liquidez absoluta, que es el tercer ratio de liquidez. Acá consiste en dividir el activo disponible entre pasivo corriente. O sea, vamos a ver el grado, la capacidad que tiene la empresa en cuanto a la liquidez pura, o sea, absoluta, con cuánto puedo afrontar, cuánto puedo pagar de mis obligaciones corrientes con lo que tengo yo en la cuenta 10. O sea, en caja y bancos, ¿no? Mide la capacidad de pago de la empresa
a muy corto plazo y nos indica el periodo en el cual la empresa puede operar con sus activos disponibles sin recurrir a flujo de ventas. O sea, con lo que tengo solamente en la cuenta 10. Eso nos muestra el grado de liquidez absoluta. Luego vienen los ratios de gestión, que es el otro grupo. Hemos visto el ratio de liquidez, ahora vamos a hablar sobre los ratios de gestión. Sirven para determinar el grado de eficiencia de la administración financiera, concurrente con la política comercial que desarrolla. Estos ratios que vamos a desarrollar a continuación van a permitir ver la capacidad de gestión. ¿De quiénes? De los gerentes, de los responsables de la empresa. A través de estos ratios, entonces, los accionistas, los inversores en la empresa, van a ver cuál ha sido el resultado de la gestión. Si se ha cumplido con aplicar las políticas emanadas de la alta dirección. Y dentro de estos ratios, el primer ratio que vamos a ver son ratios que nos va a permitir ver la rotación de cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por cobrar. Esta razón se aplica para determinar la frecuencia de los cobros y el cumplimiento de los clientes representa el número promedio de días en que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. A través de este ratio financiero vamos a determinar cada cierto tiempo, qué cierto tiempo se está cobrando los créditos otorgados. Y la fórmula para aplicar esto es cuentas por cobrar promedios por 360 días entre ventas. Entonces acá estamos relacionando los dos estados financieros. El balance general a través de las cuentas por cobrar y el estado de ganancias y pérdidas a través del rubro ventas. Hacemos la división y nos va a permitir determinar cada cuántos días se está cobrando. Por ejemplo, si la política de la empresa es otorgar crédito máximo 30 días, entonces se supone, si se estaba respetando la política emanada por la alta dirección, el resultado de este ratio debería estar en ese rango, no más de 30 días. Pero si aplicando este ratio resulta como resultado 45 o 60 días, quiere decir que cada 45 o 60 días se está convirtiendo en liquidez las cuentas por cobrar. No se está cumpliendo con la política dada por la alta dirección. Entonces, ¿qué está pasando? Alguien está fallando. La gestión de cobranza no está funcionando. Entonces, a través del análisis financiero, aplicando el ratio de gestión, podemos determinar exactamente dónde está la deficiencia en la empresa, en el área de cobranzas, crédito y cobranzas. Ahí no se está haciendo los mecanismos respectivos para cobrar. Entonces, para eso es la importancia la aplicación correcta de los ratios de gestión. El segundo ratio de gestión es la rotación de inventarios. Cuantifica el tiempo que demora la inversión de inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se repone. O sea, cada qué tiempo se está renovando la mercadería. La fórmula correspondiente acá es inventario promedio por 360 días sobre ventas. Entonces, nuevamente estamos comparando rubro de desbalance general con rubro del estado de balance y pérdidas, que son ventas. ¿Cómo se calcula el promedio de inventarios? Saldo inicial más saldo final entre 2. Ese es el promedio de la cuenta inventarios, que viene a ser la mercadería, ¿no? Hasta cada qué tiempo se está reponiendo la mercadería, la rotación de mercadería que sale del almacén o va al mercado. Rotación del activo fijo. Mide la actividad de venta de la empresa. Dice cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a la inversión realizada en activo fijo. Y acá resulta de dividir ventas sobre activo fijo neto. Nos va a indicar también la rotación del activo fijo. Ratios de solvencia, el tercer grupo de ratios. Acá tenemos. Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio.
expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. ¿Cuál es el respaldo que tiene una empresa? Son sus activos, ¿no? Si uno quiere solicitar un crédito a título personal, pongamos un ejemplo, los bancos nos van a pedir pues, qué cosa tenemos que respalde el crédito que nos va a otorgar. Una casa, un carro, bienes, propiedades, ¿no? Igual es una empresa. ¿Cuál es la solvencia? ¿Qué cosa da solvencia a una empresa? El activo que tiene. Y sobre el activo que posee, vamos a medir la capacidad de endeudamiento que podemos tener como empresa. Entonces, los ratios de solvencia es eso. Mide la capacidad, pues, de respaldo con la que cuenta su empresa. Y el primer ratio de este rubro viene a ser capacidad de endeudamiento o apalancamiento financiero. Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea a corto o a largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. Resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Entonces, esto mostrado en porcentaje nos va a decir cuánto de todo el activo que tenemos ha sido aportado a través de deudas, a través de terceros, pues el pasivo total. Del total del activo, cuánto es financiado por terceros, ¿no? Y esto sirve pues para ver la capacidad de endeudamiento. Si yo ya tengo comprometido buena parte de mi activo con deudas, probablemente ya no sea yo sujeto de crédito para un nuevo crédito como empresa, ¿no? Si el resultado me sale acá 70%, quiere decir que el 70% de mis activos ya están comprometidos con deudas adquiridas. Por lo tanto, es muy relativo que me vuelvan a dar otro crédito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto permite ver la solvencia de la empresa. Endeudamiento patrimonial es el otro rubro, el otro ratio de solvencia. Muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Acá lo que hacemos es comparar pasivo total entre patrimonio. Y diremos pues, toda la deuda que se tiene, ¿qué tanto está comprometido con el patrimonio? O sea, con la cuenta capital, con la cuenta de resultados acumulados. Sale 70, 80%. Podemos decir que el 80% del patrimonio que tiene la empresa está comprometido ya con deudas. Entonces, los ratios de solvencia nos van a permitir pues medir la capacidad de endeudamiento, la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. ¿Cómo se respalda esto? Con nuestros activos, con nuestro patrimonio. A través de eso nosotros podemos todavía sujeto de crédito o de repente nos van a evaluar. Por eso es que ante una solicitud de un crédito bancario, las empresas tienen que adjuntar sus estados financieros. Las empresas financieras o proveedores lo que hacen es un análisis financiero, nos evalúan si somos o no sujeto de crédito. Si ya tenemos demasiado crédito, demasiada deuda, probablemente no nos acceda o no nos acepte un nuevo crédito. Entonces, resumida cuenta, jóvenes, tenemos los ratios o razones financieras o coeficientes financieros nos van a servir para medir la capacidad de liquidez de la empresa. Grado de gestión de la empresa, cuál ha sido el desenvolvimiento, si se ha cumplido o no con las políticas de la empresa emanadas de la alta dirección. Los ratios de solvencia. Hasta acá tenemos 3 grupos. Nos falta ver un cuarto, que son los ratios de rentabilidad, que es la parte de repente más importante para la persona que invierte en un negocio. Los ratios de rentabilidad permiten evaluar el resultado de gestión empresarial de tal forma que se trate de diagnosticar la productividad del activo y de los capitales propios, a fin de precisar con mayor fluidez el comportamiento financiero de la entidad, además de conocer su solvencia y liquidez.
¿Ok? Entonces, además de conocer el grado de liquidez y solvencia de la empresa, necesitamos saber el grado de rentabilidad. Si lo invertido en el negocio ha sido rentable o no. Si lo que he puesto yo como capital ha generado un rendimiento. ¿Y cuánto me está generando el rendimiento de rentabilidad? Porque de repente la empresa no está teniendo la rentabilidad que uno esperaba. De repente tengo que cambiar de giro de negocio, ver otra perspectiva. Eso me permite ver estos ratios. Y dentro de los ratios de rentabilidad tenemos la primera, que es rentabilidad patrimonial. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. Resulta utilidad sobre patrimonio. ¿Qué porcentaje es la rentabilidad que estoy obteniendo yo como inversionista? ¿Cuánto es la inversión o el porcentaje de rentabilidad por el patrimonio aportado, capital aportado? Obviamente, esto debe ser superior pues a la rentabilidad que nos paga una entidad financiera al año, ¿no? Para poder decir que estamos obteniendo pues un grado satisfactorio de rentabilidad. Pues, si estamos con una rentabilidad negativa, entonces quiere decir que el negocio no está andando bien. El otro ratio sería rentabilidad del activo o índice de Dupont. Este índice determina la rentabilidad del activo, mostrando la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. Utilidad neta sobre activo total. Eso nos va a permitir determinar cuál es la rentabilidad del activo. ¿Ok? La rentabilidad del activo, entonces calculamos dividiendo utilidad neta sobre activo total. Margen de utilidad bruta. Margen de utilidad bruta. Es el otro ratio que nos permite determinar, dice, indica el saldo de la ganancia disponible para hacer frente a los gastos de administración y ventas de la empresa. O sea, los gastos operativos de la empresa, ¿no? Utilidad bruta sobre ventas netas. Es el margen de utilidad bruta. Utilidad bruta sobre ventas netas. Acá estamos comparando dos rubros del estado de ganancias y pérdidas. Luego tenemos el margen de utilidad neta. Mide el porcentaje de cada unidad de medida de ventas que queda después de todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducibles. Acá nos queda la utilidad neta menos o entre el rubro de ventas. Ya sabemos, la utilidad neta es la última parte del estado de ganancias y pérdidas, luego de haber reducido ya la participación, de haber reducido el impuesto a la renta. Lo que está quedando se llama utilidad neta. Esa utilidad neta lo divido entre las ventas del periodo y nos va a dar cuál es el margen de la utilidad neta. Entonces, ahora sí podemos mencionar ya los 4 grandes grupos de ratios. Ratios de liquidez. Nos permite ver si podemos afrontar nuestros gastos corrientes y en qué medida. Los ratios de gestión nos va a permitir medir la capacidad con la que se ha trabajado en la empresa, ¿no? Los ratios de gestión nos va a permitir medir cada qué tiempo se está cobrando a los clientes. También existe otro ratio de gestión que nos va a permitir medir cada qué tiempo estamos pagando a nuestros proveedores, ¿no? Cada qué tiempo estamos pagando a los proveedores. Entonces acá lo que se debe buscar, el encargado de finanzas, el director financiero, pues conseguir créditos a largo plazo y los créditos otorgados a un menor periodo. Conseguir, en otras palabras, créditos a 60 días y cuando yo otorgo un crédito a 30 días. Esto es para trabajar con el capital ajeno. Parte de una de las teorías de finanzas, ¿no? Las empresas lo que deben buscar es trabajar con un capital ajeno. Una de las maneras es buscar créditos a largo plazo y otorgar créditos al menor tiempo. Entonces, esto se reflejará pues a través de los ratios de gestión. Posterior de este tema, vamos a hacer un caso práctico donde vamos a aplicar los ratios que hemos mencionado y otros ratios que no están en esta exposición, pero que sí forman parte pues de
del texto que ustedes deben tener en su poder. Muy bien. Luego tenemos los ratios de rentabilidad, que nos va a permitir medir la rentabilidad obtenida por los inversionistas. Muy bien, jóvenes, hasta acá quedamos en el tema 4 de la primera unidad. Vamos a pasar a desarrollar un caso práctico de análisis financiero en estos momentos. Gracias.